programa, ya estamos en vivo aquí en Cancha Rayada desde el canal de La Gran Estafa, muy contentos. La verdad, ya llegando a fines de octubre, pasa rápido el año. Celebramos el 17, el programa pasado, estuvimos con Leila, hoy también tenemos un hermoso programa para poder conversar. Y bueno, te saludo, ¿cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, ya empezó a hacer calor, me quiero matar. ¿No Detesto te el gusta? calor, no, detesto el calor. ¿Por qué, boludo? Porque es una cagada, boludo. Estás Igual, todo el día transpirado, yo les tenés digo, mal olor, sí, puede doble ser. cambio de ropa. El fútbol se vuelve inviable antes de las 9 de la noche. Sí, tenés que jugar más tarde. Es una mierda. Yo le digo igualmente a los porteños y bueno, gente de aquí del conurbano y demás, que en Santa Fe hace muchísimo calor. Tenés seguro 4 o 5 grados más. Nosotros hemos llegado, no sé, 42, 43, 45 grados. Yo soy línea Y Lilita. 50 de sensación térmica. Es una ciudad muy húmeda. Incluso cuanto más al sur vas, hace un poquito más de frío. Rosario, y después ya Buenos Aires está más tranquilo. Así que me adapto bien. Yo soy línea de Lilita Carrió, con más de 30 grados no salgo de mi casa. Así que nada, el frío lo combato, el calor me liquida, amigo. Pero bueno, ¿qué nos trajiste hoy para conversar? Bueno, para ir charlando. Movidito el escenario geopolítico y también de política nacional, pero bueno, a nivel internacional es como que muy convulso, ¿no? Constantemente. Sí, hoy toca parar un poco la pelota. Tengo que dejar de hacer malabares con la virome porque, ¿sabes qué? El programa de Cabaret Voltaire. Estabas así. No, estaba con la virome, yo tengo un problema desde que dejé de fumar. Pero uno puso en los comentarios, este chat está tirando verdades mientras hace maniobras con una virome. Y después lo vi y dije, es verdad, estuve con una virome todo el puto programa. Pero bueno. Nada, digo, hoy me parece que estaba bueno parar un poco la pelota. Ya hablamos del 17 de octubre, pero viste, la coyuntura a veces te lleva puesto. Y me parece que estaba bueno hablar de algo que pasó medio desapercibido, corríjame si no pasó tan desapercibido, pero es que Milei dio su primer discurso en la ONU. Ya hace un par de semanas, no es algo nuevo, Sí, sí. pero es cierto que entre la coyuntura interna del PJ, discusiones dirigenciales, el Día de la Lealtad, etcétera, etcétera, no puedo... te va corriendo la coyuntura y creo que no se le dio la bola o la importancia que eso tenía. Entonces me parecía que estaba bueno como parar un poco la pelota. Yo sé que a vos también te gusta la política exterior y la geopolítica, así que vamos a hablar un poquito de eso. Milei tuvo un discurso en la ONU, su primer discurso, casi a tribuna vacía, no lo escuchó mucha gente. Se Pero fue perdiendo un poco el interés, me parece, ¿no? ¿Te acordás que al principio en los primeros foros sí, como que había atención en YouTube, al menos en las redes sociales, gran impacto, y ya los últimos me parece que aflojó? él está en una estrategia de ser como el líder de la libertad mundial. Claro. Lo que pasa es que, bueno, también naturalmente, primero, tenés un tipo que es bastante parecido en términos de estilo, que es Bukele, pero con un éxito arrasador, con un discurso económico bastante de izquierda. De Sí, hecho, sí. él reivindica a la Revolución Cubana, y en su política económica no es la política económica de Milei. Y también con el centro en las elecciones de Estados Unidos, en la guerra Israel contra todos los países árabes, más Ucrania, más Rusia. Obviamente Milei pasa bastante desapercibido porque además está teniendo una gestión mala, es decir, no está teniendo éxito. Vos para poder tener éxito en un frente externo necesitas tener saldado el frente interno. Pasa, no sé, los intendentes, cuando quieren ser gobernador no podés ser candidato a gobernador si tu municipio es un desastre. No llamás la atención. Y me parece que Milei dio ahí, entre muchas otras cuestiones que tiró, una determinación que fue bastante importante para charlar, que fue que dijo, para que quede claro, Argentina a partir de este momento rompe con la política de no alineamiento, con su política histórica. Claro. Esta política histórica a lo que refiere fue que en términos de política exterior, y esto yo estudié Relaciones Internacionales, teníamos una materia que se llamaba Gobierno y Política Exterior de la República Argentina. En toda la política, en la historia de la política exterior, que es básicamente la definición de la política del Estado argentino para el afuera, que es cierto que Argentina, a diferencia de países como Brasil, no ha tenido una política exterior consecuente a través de los años, sino que más bien su política exterior dependía de qué tipo de gobierno había al poder, si era un gobierno oligárquico o un gobierno popular. Sí había una cosa que en Argentina no se negociaba, que era el no alineamiento. Vos sabés que en 1820, 1830, cuando Estados Unidos ya pone sobre la mesa su destino manifiesto sobre América, Claro.
Argentina, y es algo que no sé si se sabe tanto, pero Argentina siempre fue el grano en el orto de los Estados Unidos, para hablar mal y pronto, en términos de política exterior. Todo lo que Estados Unidos proponía como líder del continente, el panamericanismo, todo eso, Argentina decía no, yo no estoy de acuerdo. Por eso promovieron el crecimiento de Brasil en los 60 a costa de la Argentina. Pero Argentina históricamente, su política exterior, aún en los gobiernos que uno esperaría que no, siempre fue un no estoy de acuerdo. ¿Y eso qué base tenía? Bueno, que la conducción de la Argentina, hasta que irrumpe el peronismo, era la oligarquía más tradicional. Y la oligarquía ganadera y agrícola compite con los Estados Unidos en términos de mercado. O sea, Sí, es más pro-británica incluso. Digamos, completamente. Aliada a Gran Bretaña, más que a Estados Unidos en esa puja de principios del siglo XX. Exacto, de hecho lo que Vivian Trías denomina el cuadrángulo, cuadrilátero, no sé qué nombre le pone así medio extraño, de la política de los 60, es que después de la fusiladora, Argentina estaba alineada a Gran Bretaña, Brasil a Estados Unidos, Gran Bretaña y Estados Unidos son aliados, pero también tensan entre ellos. Por lo menos en ese momento, ahora ya está bastante subordinado a Gran Bretaña. Pero ya en 1902 Argentina establece lo que es la doctrina Drago, que no sé si sabes el hecho que ocurrió en 1902, pero básicamente era América para los americanos, todo ataque a un Estado americano, Estados Unidos lo va a sentir como un ataque propio, y de repente, bueno, Estados Unidos va a saltar en salvaguarda de eso. Cuando en 1902 a Venezuela le hacen un bloqueo entre Inglaterra, Italia y Francia, si no me equivoco, o un tercer país, porque no había pagado la deuda, Estados Unidos dice, en realidad no era tan así, yo no me voy a meter en esto porque Venezuela tiene que pagar sus deudas. Y Argentina a partir de ahí dice, bueno, nosotros no nos vamos a alinear en ningún conflicto entre estados y lo que vamos a promover siempre es que los estados dialoguen entre sí, que nunca se intrometa un tercero y que si tiene que entrometerse un tercero sean instancias supranacionales y que no sea un tercer estado que se mete porque sí. De hecho, cuando Estados Unidos propone la Sociedad de las Naciones en 1919, Argentina se niega a ingresar. Ya es todo gobierno irigoyenista. ¿Por qué? Porque la Sociedad de las Naciones no estaba a favor de de la igualdad entre estados para votar, no estaba a favor de repudiar las guerras y no estaba a favor de establecer el arbitraje internacional obligatorio. Digo, esto es como toda una definición de un país como Argentina, que no tenía tanto peso, digamos, en la arena internacional, que un país americano toda la vida a Estados Unidos le dijera que no. Y eso, bueno, para no hacerla muy larga, digo, durante el peronismo y la tercera posición se volvió mucho más activo. Sí, sí. Ya noté algunos hitos como que Argentina, de hecho, ingresa al movimiento de los no alineados durante el frondicismo. O sea, Frondizi, que no se puede sospechar de zurdo o de pro o antiperonista o de pro peronista rabioso. Digo, ingresa al movimiento de los alineados, recibe a Fidel Castro en Olivos, se entrevista con el Che Guevara en Punta del Este, cosa que cayó muy mal a los Estados Unidos. Incluso la dictadura de Videla, con toda su carga política y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Kissinger atrás de eso, negociaba con la Unión Soviética. Sí, además de negociar con la Unión Soviética, en la guerra de Malvinas, fíjate cómo es la historia, ¿no? Porque están los hombres por un lado con sus ideologías, como era el caso de Galtieri, por ejemplo, pero a veces la historia te pasa por arriba, y fue lo que sucedió en la guerra de Malvinas. En última instancia, Costa Méndez, que era el canciller de esa época, durante la guerra, tiene que ir a tocar la puerta a Fidel Castro y le va a tocar la puerta a los países no alineados para que le voten a favor la resolución en la ONU. Entonces, a veces los alineamientos geopolíticos y de bloque de poder trascienden las ideologías, como en este caso pasó con la dictadura, y pienso en términos de neutralidad y en esta historia tan rica que tiene nuestro país, en una anécdota que cuenta Jauretche en la época de Forja, en donde, claro, ocurría la guerra civil española entre los franquistas y los republicanos, y bueno, forja todo el tiempo con el ideario nacional, ¿no? La Argentina por sobre todo. Y en un momento, claro, como sucede esta guerra, viene a incluso Scalabrini y Ortiz, como diciéndole, loco, no podemos ser neutrales, tenemos que estar con los republicanos y demás. En un momento en donde en Buenos Aires se peleaban, ¿no? Porque había mucha colectividad gallega, española, y se peleaban, bueno, yo soy republicano, yo soy franquista. Y Jauretche establece en Forja que ningún militante se podía expresar, ni un bando ni del otro. Incluso aunque sea republicano, no. Acá Argentina primero y después los de afuera. Entonces, reforzando esa idea de neutralidad también para un objetivo político que tenía que ver con la liberación, ¿no? De Argentina primero. Sí, y que no es una neutralidad de cagón, sino una neutralidad de decir, che, loco, los conflictos entre los estados, los conflictos internos de los estados, resuélvanlo ustedes. En última instancia, si Argentina puede ayudar
en un organismo de arbitraje internacional, lo vamos a promover porque repudiamos las guerras, pero no vamos a meternos nosotros Claro. en conflicto entre terceros. Y en eso me parece interesante que la primera y única vez que rompimos la política de no alineamiento, que fue durante el gobierno de Carlos Menem, en la que Carlos Menem traiciona todas sus promesas a Gaddafi y a Al-Assad en Siria, eso no terminó bien para la Argentina. La última vez que rompimos la política de no alineamiento, la ciudad de Buenos Aires recibió 2 atentados terroristas. Es decir, la última vez que rompimos la política de no alineamiento y enviamos tropas al Golfo, en uno de los episodios más oprobiosos de nuestras Fuerzas Armadas, yendo a combatir a una guerra de la OTAN contra Irak, en la que nada teníamos que ver nosotros, a Argentina no le fue bien, no le fue bien en ninguno de los planos. Es decir, hoy romper eso en términos políticos, ¿qué nos genera? Bueno, estamos viendo cómo ya el mundo unipolar llegó a su fin y estamos viviendo un mundo multipolar donde China se relaciona con India y con Pakistán al mismo tiempo, donde Rusia ahora está bloqueada por la guerra con Ucrania, pero tenía relaciones con todo, digo, donde Arabia Saudita, que era el bastión de Estados Unidos en el mundo árabe, se integra a la Organización para la Cooperación de Shanghái. Digo, estamos viviendo ese mundo. Entonces, en términos políticos nos deja completamente aislados y subordinados. Sí, sí, sí. Además, subordinados en un bloque donde una de sus conducciones es un estado que tiene territorio nuestro ocupado, que son las Islas Malvinas. Digo, no es un bloque cualquiera, no estamos subordinados en un bloque de países que siempre bregaron por nuestra integridad territorial. En términos económicos, ¿qué significa? En términos económicos, y que es la otra beta de lo político, ¿no? Nos deja aislados y nos deja completamente cejados en un mundo que está tendiente a la comercialización entre todos y a la interrelación, porque las cadenas productivas ya están integradas, es decir, el globalismo económico existe, no es un hecho, no lo podemos contrarrestar. Y en términos militares y de seguridad, nos pone en un peligro de la concha de la lora, porque ya vimos de vuelta atentado a la Embajada de Israel y atentado a la AMIA la última vez que Argentina hizo eso. Entonces yo, como para cerrar y para dejar algo más que descriptivo, sino como sumar un análisis, a mí me parece que toda esta línea de no alineamiento que llevó la Argentina a lo largo de todas sus décadas tenía que ver con que en el fondo, excepto que fuera un gobierno que peleara abiertamente contra los intereses de esa oligarquía dominante, la clase política argentina era la que cuidaba los intereses de la oligarquía y de los dueños de la pampa húmeda, transnacionalizados, financiarizados, etcétera. Esa oligarquía, en tanto y en cuanto busca vender los productos de la pampa húmeda y ubicarlos, no puede andar peleándose con estados por el mundo y no puede alinearse en peleas entre superpotencias, porque de hecho hoy el gran problema de China es la seguridad alimentaria. ¿Vos te imaginás a la oligarquía ganadera o a la oligarquía agraria peleándose con el principal comprador de los productos de la pampa húmeda y alineándose con un estado que le compite directamente en sus productos? Digo, No, es imposible. entonces, que Milei haya llevado adelante este planteo de política exterior tiene que ver con algo que es muy profundo y que creo que tenemos que empezar a analizar, que es que se rompió el bloque de poder dominante en la política argentina. Claro. Que la oligarquía tradicional ya no es la que conduce el proceso antipopular, si se quiere. No. Es el sector financiero, digamos. Y que son otros intereses que están directamente y tan alineados a los Estados Unidos y a Gran Bretaña que pueden promover que un país como la Argentina necesita negociar con todo el mundo, se pelee con China. Sí. Que eso está en tensión, porque de hecho Milei tira y afloja con China, no es que rompió relaciones, ahora bajó un poco la intensidad, la subió en un momento, dijo, no negociamos con comunistas, vamos a negociar entre privados, obviando que todas las empresas privadas de China tienen 2 o 3 comisarios políticos del PC. Entonces, me parece que lo más importante de eso es ver y cómo operamos en consecuencia. Digo, por primera vez en la historia, la oligarquía argentina no puede conducir el Frente Antipopular y es muy probable que estos grupos transnacionales se la lleven puesta. Bueno, ¿qué tareas le depara al movimiento nacional? Creo que es lo que tenemos que empezar a discutir, porque hoy hay una oligarquía que está entre la espada y la pared. O se la comen los grupos transnacionales o nos empieza a mirar con más cariño a nosotros, que nos detestaron toda la vida, nos fusilaron, nos persiguieron. Ahora, ese Frente Nacional, que yo coincido, digo, en 2019 había que hacer un gran Frente Nacional, creo que hoy hay que hacerlo. Lo que sí no puede ser es conducido por los sectores que viven de la opresión de nuestro pueblo. Tenemos que poder confiar más en nosotros y poder decir que hagamos un gran Frente Nacional conducido por los sectores populares. Yo confío más, me voy a la pelea 2010, yo confío más en Hugo Moyano que en el Vasco de Mendiguren para llevar adelante los destinos de la nación. Sin ningún tipo de duda. Me parece que eso es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Sí, sí, los trabajadores conduciendo un proceso político que está decantando.
Excelente, la verdad, me parece un tema fundamental. Y bueno, ya vamos a cambiar un poco rutilantemente de tema porque tenemos política y deporte de la mano del Copita López, nuestro columnista, así que bueno, lo Y esperamos. las redes, Sí, las antes redes. de eso, porque sabemos que todos están esperando al Copa, les chupa tres huevos lo que digamos nosotros. Más que nada al público miramarense, en el La cual gente tenemos pide el Copa. una inserción total. Así que voy a aprovechar este momento que anunciamos al Copa y lo vamos a hacer tardar un poco más para venir, para decir que nos sigan en las redes, @cancha_oc, en Instagram, TikTok y YouTube. Suscríbanse al canal de La Gran Estafa. Y gente de Miramar, mi ciudad de adopción. Yo soy más miramarense del Copa incluso porque detesto la capital y amo Miramar. Él también ama profundamente Miramar igual. Ponga me gusta, un comentario para mover el algoritmo. Y ahora sí, Se recibimos viene. al Copita López. Bueno, y después de esta tribuneada Copa, pero nosotros tenemos que hacer un programa que cuida a sus estrellas. Sí. Y como cuidamos a sus estrellas, también le quería agradecer, que nos hicimos en el anterior programa, a Agus, que está ahí en la operación, a Mati, a Maca y al Copa también, que nos da una mano enorme en producción. El Copa juega dos roles, como subió la otra vez. Mano en producción, pero también columnista de deporte. Primero, ¿cómo estás, amigo? Todo bien, amigo. Muy ¿Bien? bien. ¿Qué nos Sí, sí, sí. trajiste hoy? Hoy les voy a comentar un poco cómo fue el proceso de destrucción del deporte de la fusiladora, ¿no? Lo que llamamos, lo que generaron las listas negras de los deportistas que habían triunfado en el mundo, pero que no solo fue por los deportistas, sino por un formato que se fue armando. Hablamos de los Evita la última vez. En los Evita fueron a una parte de la población que estaba fuera del radar del Estado. Pero también se impusieron los intercolegiales con los pibes que estaban en los colegios, podemos decir de los niños. También la Fundación Eva Perón fue por las mujeres, armando ateneos de deporte. Pero también teníamos a la Confederación Argentina de Deporte, que no era una política pública. Perdón, ¿creación del peronismo? No fue una creación del peronismo, sino que el peronismo empuja a que sea cada vez más grande. ¿Por qué? Porque la Confederación, como bien lo dice, reúne federaciones de deportes de todo el país, que fueron mejorando a través de que están los Evita y a través de la promoción del deporte. Por ejemplo, ¿qué hizo la Confederación? Juntar a los deportistas y a las federaciones y que el Estado pueda invertir a partir de ellos. Fue como el principio del Comité Olímpico Argentino. ¿Qué pasaba? Todavía no estaban conformados los comités olímpicos como hoy los tenemos, con este formato de comité olímpico que responde al Comité Olímpico Internacional, sino que era un poquito más Barrani. En ese plan, el Estado lo que hace, Delfo Cabrera lo dice, fue campeón olímpico en maratón, Perón agarró y les dijo, che, todos los que tengan marcas mínimas para ir a los Juegos Olímpicos los vamos a bancar, a través de la CAD. Entonces fueron a buscarlos. De hecho, Delfo Cabrera no estaba pensado que salga campeón olímpico. Tenía una marca para ir, Claro. pero no tenía la financiación por motus propio. O sea, no estaban los privados. No estaban profesionalizados, además, en general. No, de Me hecho, imagino que eran laburantes que ejercían un deporte como hoy un futbolista del ascenso. totalmente. Y de hecho, para ir a los Juegos Olímpicos no tenías que ser profesional. No había profesionalismo igual tan implantado. Y lo que hizo la fusiladora, que la fusiladora vino a destruir el deporte argentino, porque vino a destruir al pueblo argentino, y el pueblo argentino también es deporte, lo primero que hizo para perseguir a los deportistas es acusarlos de profesionales. Mirá. Porque, por ejemplo, la generación dorada del básquet, ellos salen campeones del mundo y cuando los recibe Perón, uno de los jugadores le dice, Perón, nos puede tirar una mano porque andamos complicados de laburo. Imagínate que estos tipos los encerraron, el Estado les dio licencia laboral y se encerraron a laburar y a correr como enfermos mentales. Una locura lo que hicieron, porque una preparación física que para esa época no existía. Tuvieron 2 meses sin laburar, entrenando, a pleno. Y pasaron por arriba a todas las selecciones.
Entonces estaban complicados el laburo, faltaba plata. Perón, ¿qué les da? Una exención de impuestos para importar algún auto. Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos? Algunos se trajeron un Toyota, un Ford, perdón, de la época, un Ford Crystal me parece que es, y otros vendieron ese derecho. Y con eso se hicieron su casa. Ah, mirá. A partir de ahí, la comisión investigadora, que viene de la mano de Huergo, que es el que, viste que todos vienen a hablar de la institucionalidad que el peronismo no respeta, estos muchachos, Milei, escuchate esto por las dudas porque te está formando la misma cagada, intervinieron la CAD, además de meter en cana a su presidente, que era Rodolfo Valenzuela, lo tuvieron 3 años en cana, el tipo se quiso suicidar, le rompieron los dientes, bueno, fue horrible todo lo que cuenta la historia del tipo en cana, un tipo muy respetado y que fue presidente de la Corte Suprema también. O sea, no les importaba nada. Y en ese no importarles nada, Huergo lo que hizo fue empezar a perseguir a los deportistas. Una forma de perseguir a los deportistas fue bajar de 150, 200 atletas que fueron a las Olimpiadas de Londres y Helsinki, a las de Melbourne fueron 26. Claro. Eso era el ataque al profesionalismo, a la elite del deporte. Sí. Ese fue el primer ataque. No, que también son exponentes de la argentinidad en el mundo, digo, Total. tienen un trabajo de soft power en términos geopolíticos fundamental. O sea, siempre fue los grandes, bueno, pensemos en Messi hoy, ¿no? Sí. Y cómo en Bangladesh se vuelven locos por Argentina. Siempre el deporte tuvo esta condición de soft power en términos de política internacional. Es importante, pero no lo entendía. Y Perón lo entendía y entendía que el atletismo y otras disciplinas, más allá del fútbol en esa época estaba en un auge distinto, se estaba entrando en un profesionalismo que en otro momento vamos a hablar, de por qué Di Stéfano se fue a Colombia, por ejemplo, a jugar. Perón lo que entendía era que una muestra de valerosidad del Estado, del pueblo, eran los deportes como el atletismo, la esgrima, que nosotros, por ejemplo, cuando Delfo Cabrera sale campeón olímpico, entre los 10 primeros había 3 argentinos, el quinto y el octavo. Eso un país no lo pudo volver a superar hasta el 2008, que Etiopía metió 3 en el top 10. Etiopía, que son una potencia de la maratón. Claro. Estamos hablando de hitos deportivos mucho más grandes que lo argentino. Sí, para dar un ejemplo muy evidente, la Guerra Fría se disputaba en los Juegos Olímpicos, pero a morir. A O sea, morir. y hoy por hoy, la disputa China-Estados Unidos, los medalleros, Sí. es fuertísima. Los Sí, tipos bueno. se matan. Y te digo más, Hay un Gran capítulo Bretaña de Los Simpsons. hace lo mismo. Hay un capítulo de Los Simpsons en el que cada uno apuesta las Krusty Burger, creo, al Claro. medallero de Estados Unidos y China lo pasa por arriba. No, es peor. En las Olimpiadas de Los Ángeles hay un boicot soviético. Entonces, la idea de las Krusty hamburguesas era que todas las Ahí tarjetas va. la ganaban los soviéticos. Entonces pierde 34 millones de dólares porque ganaban los estadounidenses al no tener competencia. Claro. Pierde todas las hamburguesas. Gracias por No, haber bueno. visto Los Simpsons, más que yo todavía. Somos simpsonizados totales. Data Simpson, Sí, sí. para seguirlo. Y bueno, en ese marco, Perón lo entendía, y estos tipos calculo que también, pero querían reventar el deporte nacional, corriendo a gente que no tenían nada que ver con el peronismo también. Había esgrimistas que no lo dejaban laburar, que no podían ir no solo a entrenar, que estuvieron suspendidos de sus trabajos. O sea, había que llevarlo como al lugar más recóndito de reventarte la humanidad. A Terán de Buey, que el otro día hablábamos y yo me había olvidado, María Beatriz, que le ponen su nombre al Parque Roca porque fue una tenista que no solo fue top 10 si hubiese habido un ranking en ese momento, sino que era militante, además de haber sido funcionaria con los polideportivos municipales, era parte de los ateneos deportivos, daba clases gratis de tenis en Parque Chacabuco, y la Asociación Argentina de Tenis la perseguía por dar clases gratis de tenis. Algo parecido que después le pasa a Vilas en los 80, que lo perseguía la Asociación Argentina de Tenis por popularizar el deporte. ¿Qué lógica deportiva es esa? O sea, ¿cuál es la mirada de élite y de cipallismo con esto, no? Pero bueno, era un país en que vos siempre, Pablo, nombrás las políticas totalizantes, que hablamos de los Juegos Evita.
todo el esquema deportivo de la Argentina, en una población de 18 millones de personas, había 5 millones de personas que estaban haciendo deporte. Claro. Entonces, perdón. Hoy habría que ver las estadísticas, pero quizás andamos por ahí o menos, digamos, en una población de casi 50 palos de habitantes. Menos, y estos pendejos de mierda, boludo, están todo el no día digas jugando eso. al LOL. Para que nos están mirando. Pero ¿no? no, los que tienen pero el 15 sedentarismo, fuera de juego, el Sí, sedentarismo es un gran problema de las sociedades modernas en general, occidentales. Y tiene que ver con la promoción también. O Sí. sea, yo soy de la generación que éramos muy chicos cuando fue lo de la generación dorada. Yo Sí. entrené al básquet toda mi vida, hasta los 20 años. No, era horrible. Nada, no era horrible, pero tampoco era bueno. Me quedé. Medio Me faltaron petizo te 15 quedaste, centímetros claro. de altura, claro. O la habilidad de campazo, Claro. cosa que no tenía. Pero yo me acuerdo que los clubes de básquet, que no es el deporte más popular de la Argentina, el deporte más popular es el fútbol, los clubes de básquet tenías 3 equipos por categoría. Y hasta que Sí. yo dejé de jugar a los 18 años, tenías A, B y C de todo. O sea, había realmente una efervescencia. ¿Por qué? Y porque vimos por televisión como Argentina le ganaba a Estados Unidos y salía medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Supongo que en el rugby debe haber pasado algo parecido en el 2007. Cuando hay promoción de un deporte, naturalmente eso le llega a los pibes. Claro. Hoy eso está Sí, muerto. la diferencia con el rugby, que es un deporte que a mí me gusta mucho y conozco mucho a la gente del rugby, es que el rugby no lo quiso aprovechar, que es un poco lo que pasa con la asociación de tenis hasta el día de hoy. Claro. Hay algo dentro de esas asociaciones que no quieren que pase. Y vamos también a otro lugar que siempre discutimos, los que romantizan el potrero. Perón tenía razón, no estaba en contra del potrero como lo plantean. En los potreros no se forman los jugadores de fútbol, Claro. se forman en los clubes de barrio. Y Sí, de sí. ahí hay todo un esquema que son padres, los dirigentes argentinos son magos. Son Sí, gente, pero de toda la vida, de todas las épocas, que han llevado adelante cosas que son increíbles en otros lugares del mundo. Que sí estaba el Estado, no estaba el mercado ahí. No, En no, otros sí. lugares del mundo está el Estado. En Estados Unidos está el Estado, en Gran Bretaña está el Estado, en Alemania está el Estado. Van por los colegios captando gente para meterla en sus equipos olímpicos. Ni hablar en los países comunistas. Me fui un poco por la rama, pero tiene que ver con esto. De por qué destruimos una herramienta que nos sirve para mostrarnos en el mundo. Del soft power que hablas vos, de la Sí, idea del del orgullo. argentino, del orgullo. Sí, el orgullo de argentinidad. Además, yo creo que está en el componente de nuestro pueblo el deporte y los clubes. Los clubes de barrio yo creo que son... Habría que hacer una investigación o recorrer también países de América Latina incluso. Pero yo creo que los niveles de clubes de barrio, la cantidad y esta pasión de los dirigentes está en la esencia del pueblo argentino. Y nada, hay que valorarlo porque es parte de nuestra cultura también en algún punto. Bueno, voy a aprovechar la columna para volver a mandarle saludo a nuestro amigo Seba de Talento Fútbol Club de Mar del Plata. Y en este humilde acto lo invitamos a que venga a hablar de clubes porque Tiene que es un venir, tipo Seba sabe mucho. que sabe mucho, verdad, además, compañero, ¿no? Amigo, algo me gustaría saber como el desarrollo, ¿no? ¿Qué pasó con los jugadores de básquet, con las tenistas, con los esgrimistas? Bueno, entre muchas otras cosas, Marie Terán de Bois, por ejemplo, terminó muy mal, con depresión. Ella pudo seguir jugando al tenis porque estaba justo en ese momento en Alemania. La federación pidió que no compita y el comité, la Asociación de Tenis Mundial la dejó jugar y después le pidió asilo político a España. Jugó por España y a los 4 o 5 años la dejaron volver a la Argentina, pero en los Juegos Nacionales los deportistas, los tenistas, o sea, las tenistas en sí, no se querían presentar a jugar con ella. Entonces no podía competir en la Argentina. Además de que la borraron de la historia. Sí. Ella tuvo mucha depresión y en el año 84, en la ciudad de Mar del Plata, se suicida. No solo la quisieron borrar de la historia en ese momento, sino que en el 2006 sale una ley para que el Parque Roca no se llame más Parque Roca, sino Marie Terán de Bois. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no quería poner ni en las entradas ni en el predio su nombre. Claro. O sea, estaba el nombre, pero ahí nomás. Estaba el nombre flotando en el aire hasta Claro. que van a la justicia y por un fallo de la justicia se Claro. impuso el nombre, que ya estableció. estaba por ley. Claro. De esas tenemos 1000 ejemplos.
a los hermanos esgrimistas que le entraron a la casa y fajaron a la madre, cuando ya... Todos por ser peronistas. Todos por haber sido buenos en el peronismo, ni siquiera por Claro. ser peronistas. Hay en la generación dorada del básquet, había 2 que eran muy antiperonistas, les sacaron la casa igual. Hay tipos que... Sí, que y de lo mucho- cual el básquet tardó 60 años en recuperarse de eso. Total, porque además en ese proceso se llevan puestos a los campeones universitarios. Nosotros tuvimos campeones mundiales universitarios de básquet, que era como lo que seguía. Y eso hubiese sido el desarrollo del básquet como potencia, Argentina potencia, Claro. mucho antes de lo que lo fuimos. Y también a esos pibes los proscribieron por ser parte de la UES, por haber sido financiados por el Estado para ir a jugar un torneo. Sí, sí, sí. No eran Increíble. millonarios. Un nivel de odio, la verdad, un nivel de gorilismo absoluto. Pero bueno, siempre nos juntamos y conversamos aquí en este programa para reivindicar a los grandes artistas, deportistas, intelectuales, científicos, para elevar el orgullo nacional. Me parece que el deporte en general nos ha dado grandes alegrías y muchos orgullos. Así que gracias, Copita. Tengo una cosita más sí. para mostrarte. Perdón, y para Una recordar sola. siempre que los gorilas son flores de hijos de puta, porque También. no odian solamente Ah, al peronismo, no, obvio. odian al pueblo y al Bueno, país. Son antipueblo. Perdón, Oye, ¿chequeaste sí. lo de que éramos muy buenos en pelota paleta? Sí, lo que pasa es que siempre seguimos siendo buenos en pelota Ok, paleta, listo. porque tiene otro... Va por otro... Perfecto, carril. perfecto. Ya lo vamos a profundizar Sí, en sí. algún momento. ¿Dato de color? Dato de color. Nosotros, como parte del aluvión de Cancha Rayada, de Rosca y Tinto, que siempre nos compartimos mucha información, hablamos mucho del compañero Traoré en Burkina Faso. Sí, sí. Bueno, hace 2 días la selección de Burkina Faso le ganó 2-1 a Burundi y se clasificó a la próxima Copa Africana, que se va a desarrollar a finales de este año y principios del próximo. Empieza el 24-25 de diciembre en Marruecos. Y los muchachos de la selección los saludaron a Traoré, no sé si está la imagen por ahí, ahora la van a poner, Ah, mirá. haciendo el Qué saludo. Vamos, Burkina Faso, carajo. Ya Así está. que tenemos equipo. Tenemos equipo. Tenemos equipo en África. Le pedimos Perfecto. al presidente que nos envíe 3 camisetas si está viendo este programa. Esos son lindas encima. Estamos Sí. buscando. Un parte de mi consumo futbolístico es la Copa África, tanto como la Copa Asia, lo sabe mi amigo Agustín Chena. Las hemos visto. Y le mando un saludo a Nahuel Lanzón, que es un pibe que nos facilita entrar a lugares para poder ver ese Mirá, tipo de partidos. Sos fanático del deporte. Qué grande. Totalmente, siempre. Copi, muchísimas gracias y ya pasamos con nuestro, Gracias, compañero. nuestro entrevistado. Bueno, y ya estamos con nuestro compañero y amigo. A mí me gusta decir amigo porque creo que es una categoría política interesante para los compañeros que se Sos portan medio como tales en el... smithiano. Sí, no sé, me gusta. Nada, ya estamos con José Cornejo, compañero militante y director y uno de los creadores de la agencia Pacurondo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a la audiencia. Gracias por venir. La verdad que yo la Paco Urondo la tuve siempre como ahí un estandarte en términos de formación. De mi formación primigenia, te diría, que yo no vengo de una casa política, pero de a poco me empecé a interiorizar. Incluso yo, que hablábamos la otra vez en el programa pasado, te diría que soy hasta en algún punto post-kirchnerista, porque yo empecé a militar durante la época del macrismo, pero toda la etapa previa, cuando ya me empezó a interesar la política, la página de consulta era la Paco Urondo, así que te debo un montón yo particularmente y mucha gente. ¿Ustedes cuántos años tienen? 27. Yo 26. Claro, son pibes. Yo publiqué, o sea, vos en esa etapa de lectura yo hacía mis primeras publicaciones y me acuerdo una puteando mucho al movimiento Evita cuando rompió con Cristina. Yo con 18 años me cagaron a pedo por escribir eso. Y salió ahí en Paco. Y la quería publicar, tenemos un amigo en común, Rodri Lugones, que también hizo el contacto entre nosotros dos para que nos conozcamos, que me dijo, publiquémosla y nada, eso como lugar de expresión.
Pero bueno, digo, vos venís de la generación política anterior, que es la generación, Claro. digamos, de los 90 y en la que irrumpe el kirchnerismo. ¿Cómo es tu Se historia? llama- esa generación, creo que hay un consenso, o empieza a haber lentamente un consenso, que es la generación del 2001. Es la generación que empezamos a militar en la segunda mitad de los 90, un tiempo... Vos tenés Yo 40. tengo 45. Bien. Un tiempo convulsionado, un tiempo que empieza a tomar similitudes con el tiempo que vivimos hoy, de mucha descomposición social, de mucha deshilachamiento del mismo concepto de patria, digamos, pero no del término, sino de la argentinidad misma. Claro. Empezaba a descoserse, porque bueno, no solamente por la crisis económica, sino porque la misma filosofía, la hegemonía neoliberal, la victoria norteamericana sobre los soviéticos, que ustedes estaban charlando. Bueno, todo ese escenario de descomposición del peronismo, también, de mucha destrucción, porque el menemismo venía a representar otra cosa. El menemismo también tiene sus distintas etapas, pero sobre todo la de la segunda mitad de los 90 ya era la de las relaciones carnales con Estados Unidos. Perdón, para contextualizar, vos sos de Capital, sos del conurbano. Soy bahiense. Yo soy Ah, bahiense. bahiense. Sí. Una ciudad que reivindico mucho y que me enoja cuando otros bahienses... Es muy de bahiense, putear a Bahía Blanca. Bueno, yo en eso soy muy crítico. Bueno, vengo de una partecita de Bahía Blanca que se llama Villa Mitre, que es ahí al costado. Y yo vine a estudiar a La Plata y ahí me encontré. Venía de Bahía, una sociedad industrial, pero también muy cagada a palo por la economía, pero también porque la dictadura en Bahía Blanca arrancó antes. Todos esos sesgos más cerrados, más autoritarios que uno encuentra en algunas, cuando uno describe o aborda la personalidad del bahiense, tiene que ver con que, como en Tucumán, los campos de concentración, la represión arrancan en el 75. Y eso Claro. destruye, además de todo el polo industrial, a propósito del puerto de Bahía Blanca, también castiga muy duro sobre la universidad y sobre las movidas culturales, sobre la banda de rock, las movidas Claro. artísticas, la poesía, que era muy fuerte en Bahía, bueno, toda una serie de cuestiones. Cuando yo llego de esa Bahía Blanca, devastada, de los 70 y de los 90, a La Plata llegó justo 2 meses después de lo que eran las grandes marchas contra la ley de educación superior. Grandes movilizaciones que se hicieron en toda Argentina, parecidas a las que vimos ahora, pero con mucho epicentro en La Plata, contra un proyecto de ley de menemismo que era llevar el costo de la educación a las provincias. Tuvo distintas variables, ese era el capítulo universitario que logró frenarse. Y abrazos a las universidades, y grandes movilizaciones, y la etapa dorada de Quebracho rompiendo los autos y prendiendo fuego un colectivo. Bueno, yo venía de Bahía Blanca, no entendía nada, tampoco mi familia es de la política. De adolescente me compré una remera de Che Guevara y mi mamá, por miedo a que la dictadura vuelva y me secuestre, la prendió fuego la No. remera. Pánico en casa. No por anti-Che Guevara, No, sino no, por... miedo. Las marcas de la dictadura. Y cuando llegó a La Plata y toda esa convulsión social, claro, yo no hablaba mucho, nos debe pasar los que no venimos de la política, no hablábamos el lenguaje de la política, quedamos un poco afuera de los más politizados, que en esa época eran la gente más la izquierda, el trotskismo. Llegábamos a la política, empezamos a hablar ese lenguaje a partir del rock nacional. Ah. Entonces, que también otra similitud, otro paralelismo de ese tiempo es el regreso a los piojos. Es la época de Verde Paisaje del Infierno, de Sajaureche, de toda esa movida piojosa, que bueno, donde nosotros empezamos a cantar, bueno, cantábamos el himno, cantaba El que no salta es un inglés, todo ese proceso de politización, la Versuit se da otro proceso, los ricoteros venían de antes, con otra cultura. Pero siempre muchísimas banderas del Che Guevara. Había banderas de Che esos... Guevara, y banderas de Che Guevara sobre la bandera argentina. Sí, sí. Era todo un De proceso, Malvinas. mucho malvinismo. Sí. Era un quilombo, mucha confusión, no entendíamos nada, pero también era muy efervescente y eso también te permitía. Entonces, de la mano del rock, del fútbol, yo creo que los 3 pilares de la cultura popular argentina es rock, el fútbol y el peronismo. Bueno, eso empezaba también, el otro día hicieron un especial en Gelatina, aprovecho a pasar el chivo, sobre el Aguante, un programa sobre hinchadas, alguna vez googleé el Aguante, de donde viene la famosa canción. Mirá cómo se le pone la cara de copa. Se viene la banda de Merlo Parque San Martín, Sí. quizás el gran hit del fútbol argentino. Entonces, a partir de ahí nosotros repolitizábamos al calor del rock, del fútbol y de sectores que todavía te decían que el peronismo no era esa mierda que estábamos viviendo. El ciclo final de la convertibilidad. Todo eso va a tomar mucha más velocidad, el calor de la victoria de la Rúa, y donde, ahí terminamos, yo creo que ya sí de recibirnos de militantes, de activistas, de políticos, digamos, terminamos de entender todo en ese proceso que va del 99 al 2002. Todavía sin adhesión al peronismo. Yo era peronista, yo enseguida me convertí peronista por un fenómeno, yo estudié en la Facultad de Periodismo de La Plata, que es una facultad particularmente peronista,
Pero además porque la discusión en las universidades platenses de esa época era entre los de izquierda y los peronistas. Y los de izquierda eran los hijos de los universitarios. Y los que no éramos hijos universitarios, los que veníamos del interior, éramos más los peronistas. Eran Claro. como... Se parecía más a tribus de rock que de política. Aunque el peronismo esté hegemonizado por el menemismo. Claro, pero ahí era como, che, pero... Viste, y cuando estudiabas un poco, lees un poco, me parece que Perón no hizo esto. No, claro. Me parece claro. que esto no es lo que... Es una situación similar un poco a la de ahora, digamos. Tratar de explicar que el peronismo no necesariamente o es Alberto Fernández o es una cantidad de dirigentes que andan dando vuelta, ¿no? Propio de la confusión también. Claro. Sí, los hijos de esa barriada obrera donde muy probablemente sí había mucho padre peronista, no capaz en tu caso, pero Claro. sí en los hijos de trabajadores que iban... Era, aparte nosotros en comunicación, que posteriormente se transformó en un problema, pero en ese momento no, nos gustaba pensar mucho el peronismo también como un lenguaje, un código, una forma de comunicarte. Y era un lenguaje el peronismo, aunque vos no hablabas de Perón, donde vos te podías entender en los mismos barrios donde ibas a dar una mano. Me acuerdo que con los chicos de ATE armamos un comedor en el Gran La Plata. Y vos el peronismo un lenguaje que vos podías hablar con la gente de los barrios más cagados a palo, donde vos le dabas una mano, donde, no sé, me acuerdo en Berazategui le dábamos la merienda a los chicos los sábados y nos colamos en el tren para ir a Berazategui para ayudar a unos pibes que le dábamos merienda y les ayudábamos a hacer los deberes. Que te empezaba a pasar yo y descubrí el Paco. El Paco, la primera vez que lo vi, es fines de los 90, en Berazategui. Los chabones, los viejos empezaban a fumar y pasaban a ser zombies. Claro. Desaparecían de la casa. Estaban ahí, pero no estaban. Sí. Mira, boludo, el cuento y se me pone... Era época muy brava, que yo sospecho que en algunos cordones conurbanos empieza a pasar. Y bueno, entonces ese lenguaje funcionaba y cuando el lenguaje de la izquierda, el lenguaje del trotskismo, que era el que hegemonizó, sigue hegemonizando el lenguaje de la izquierda, bueno, estaba bien para la universidad, pero era extraterrestres en esa otra discusión. Y en ese proceso íbamos aprendiendo. ¿Viste? Y pasamos del rock al fútbol y del fútbol al peronismo. Y ahí íbamos construyendo algo. Y luego ya con la llegada del kirchnerismo, ¿en qué momento? Sí, no fue tan sencillo. Yo creo que hay una reconstrucción posterior y creo que hay parte de los problemas que vimos hoy en la disputa de cómo se leyó posteriormente allá del kirchnerismo. Hubo todo un sector, sobre todo con Epicentro de la Cámpora, para mí, que hizo una lectura muy errónea de tomar el kirchnerismo como un renacimiento de la historia, un inicio cero. Que la historia arranca con ellos. Está el después de Cristo y el después de Néstor. Claro, un tiempo cero donde Néstor llega de Santa Cruz, que era una especie de nave espacial nodriza, desembarca y dice, son todos unos pelotudos, así se organiza un país. Entre el 1-1 y el 3-1 no pasó nada. Claro, y nosotros, los que ya veníamos discutiendo el peronismo, nos interesaba y nos íbamos metiendo en el PJ, ya veíamos esta tensión entre Duhalde y Menem, donde Duhalde ya venía desde la segunda mitad de los 90. Tenía mucho problema el dualdismo, no nos va a alcanzar este programa para analizarlo, pero sí Duhalde, que con todos sus límites, su base social, sus dirigentes, su construcción territorial era conurbana y se comía la locomotora de destrucción social del neoliberalismo, Duhalde ya venía con un discurso industrial y resiste la privatización de los trenes y resiste las empresas. Hay algo todavía de la provincia de Buenos Aires y de la población de Gran Buenos Aires que con dificultades ideológicas, pero sigue cuidando y hasta el día de hoy sigue siendo como el último bastión de defensa de los valores industriales de nuestra sociedad y de demanda que el Estado tenga un rol. De hecho, yo tengo una teoría, perdón, que es falopa, la teoría es contrafáctica, pero que yo creo que el conurbano no fue lo que hoy terminó siendo Rosario por la lógica del dualdismo y de los varones del conurbano. Claro. Donde, por ejemplo, yo vivía en Merlo, gobernaba Tacé, que no es santo de mi devoción, pero el Paco no entraba. Claro. O sea, donde había, aún en todo eso que fue la maldita policía y todo lo que sabemos que significó el dualdismo, una serie de códigos de cuestión del trabajo, de la producción, incluso del orden social, hasta allá de lo más autoritario, que no permitió que el conurbano fuera lo que hoy es Rosario, donde no estaban esas figuras de autoridad tan fuertes que controlaban el territorio. Para bien y para mal. Es que necesitabas, yo me acuerdo, en Berazategui nosotros hacíamos ahí la merienda con los chicos, el que nos prestaba la sociedad de fomento era un picante de Musi. El chabón era un pesado, pero nosotros queríamos llevar a los pibes, no había problema. El chabón no podía no ser pesado porque el barrio se había vuelto pesado. Claro. Y porque si no, los fisuras te tomaban la sociedad de fomento. Sí. Entonces el chabón iba de fierro. No sé, sospecho, creo, nunca mató a nadie el chabón, pero la serranita en Berazategui. Pero lo cierto es que cuando el tejido social
no lo vas a gobernar con noruegos cuando el tejido social se descompone. No, sí, ¿entendés? tal cual. Y a su vez, cuando todo mejoró, también el peronismo hoy se volvió mucho más edulcorado y light. Sí. Porque también las condiciones mejoraron. Ahora, si vas enfierrado, Que hoy que empeoró, Sí, vuelve sí, a ser un problema. vuelve a Para, ser para además verdad. ese sujeto más conurbano está cada vez menos en el peronismo. El peronismo se ha vuelto más una fuerza de clase media, muy universitaria, muy blanca, digamos, Sí. y no representativo del obrero más... Mira, yo muy disidente, pero festejo un libro de Damián Celsi, hoy el intendente de Hurlingham, porque él hay varios libros, pero el último, que le habla de la militancia, él sintetiza esa discusión, que para mí es el corazón del punto. Él dice, no necesitas ni pueblo, ni clase trabajadora, ni nada. Lo que necesitas es un conjunto de militantes que tengan claridad y eso reemplaza cualquier otro actor en la dirigencia del Estado y lo que hay que hacer. Sí. Lo nombramos en el programa anterior justamente, Sí, es como- así que... Es como la exposición política de Pero lo que es se un está- gran libro para discutir. Sí, yo no sé si soy, creo que soy amigo de Damián, no sé si no soy Damián, corregime, pero lo digo de muchísimo respeto, porque además él lo pone en palabras y porque lo pone en palabras uno lo puede discutir, pero me parece que ahí está el corazón de la discusión. Yo creo que eso es un error y se constituyó en torno a un cierto, se fue cerrando el Estado en base a un conjunto de iluminados que por supuesto excede a la cámpora, porque Alberto Fernández no es de la cámpora, pero una percepción de que una clase política que se autonomiza de su base social y puede gobernar el Estado. Sí, Sí, sí. fundaciones, tipo que operan para otros Y, intereses. además- después, Lobistas. Además, sin jugando, no es que- Sí, además que no tiene nada que ver con la doctrina peronista en sus orígenes, donde es el pueblo, el pueblo organizado el que se va a Pero- construir en la vanguardia de la revolución. Pero es espectacular. El jueves, entiendo que este programa va a salir justo ahora sobre el jueves. El jueves, el concepto de la movilización del 17 de octubre de Axel es lealtad al pueblo. Esa es la consigna. Bueno, los afiches que están circulando ahora, entiendo, de la cámpora, no estoy seguro porque no están firmados, pero es lealtad Cristina. Bueno, es toda una discusión. Claro. Y a mí me parece que si el concepto de lealtad Cristina excluye el concepto de lealtad al pueblo, bueno, es catastrófico. Eso nos lleva al estado de situación que estamos. Sí, Claro. sí, No, mandale. No, digo que además se contrapone con las verdades peronistas. Digo que el peronismo no es faccioso, no construye de la secta, sino que al contrario, digamos, abraza a un pueblo que es sumamente heterogéneo y complejo. Complejo, como era complejo Dualde. Claro. Y de ahí, y tan acertados, de pedo, pero tan acertados estuvimos en esa época, que el dualdismo termina pariendo kirchnerismo. Una cosa que estuvo totalmente tabú. Que estuvo tabú, que Tabú. Cristina en su última carta dice el periodo de crecimiento 2002-2015, lo incluye. Por Pero no lo primera menciona. vez. Obvio. Tabú. Pero digo, Dualde es la palabra sin tabú. mencionarlo, pero claro, un discurso que se articula sobre la base de, bueno, llegamos nosotros, que eso después te lleva a una conclusión muy peligrosa, que es que vos, ganando las elecciones y ocupando el gobierno, podés hacer las transformaciones. Claro. Porque si vos decís, la historia empezó cuando Néstor entró a la Casa Rosada, No también estás queriendo decir, con eso alcanza. No necesito músculo de pueblo, solo necesito tomar el Estado. Como si después la operación de Néstor sobre los varones del conurbano, que tenía un control absoluto del conurbano, yo soy de Merlo. Sí, un control y una convivencia y una... Claro. Porque ahí también hay otro error, es el control sobre los varones. Entonces, ¿qué se imagina? Cristina ahí No, manejando... jefatura política, Jefatura, che, conducción. se puteaban. Néstor antes de fallecer, la semana anterior tenía un asado como llano y se habían cagado puteadas. Y eso es conducción. Te juntabas, te peleabas. A veces, yo le digo a los chicos de la cámpora, me reputean por mis editoriales porque los estoy cagando a palos. Fraternalmente, pero los estoy cagando a palos. Digo, loco, Cristina saca de vuelta, no aprendimos nada del dedo del tuit de Alberto Fernández, candidato. Saca un tuit para decir que ella va a ser la presidenta del PJ, discutido con su tuit. Después de un tuit diciendo que Massa iba a ser presidente 12 horas antes del cierre Pero, del hito. digo, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué se siente? Se siente, sentás, discutís, sacás la foto con los gobernadores. ¿Quién te va a decir algo? Te sentás, política, qué sé yo. No sé. Yo Sí. para armar un asado, para armarte un viaje con un amigo, es un quilombo. Te sentás y ordenás, papá. Es así. El que conduce está al servicio de los demás, no al revés. Pasó una cosa loquísima que es, si un dirigente hoy te recibe, el que le hace, o sea, vos tenés que sentirte honrado que un dirigente te reciba. No es que el dirigente Sí. tiene que perseguir a la gente, juntarse, contener. No, tenés el honor de que yo, dirigente, te reciba a vos, que sos un nadie, y mira, te estoy donando mi palabra. No, él me estaba contando hace poco de una situación con un dirigente y que había habido una discusión en la mesa. Y mirá la boludez, ¿no? Que yo le digo, che, bueno, qué valioso que siente en su mesa gente que le discute como si fuera algo completamente extraordinario. Y me parece que Néstor, digo, era esa forma como de ejercer Discute la con conducción, todos. con tipos muy, muy complejos, con los cuales no estaba necesariamente de En acuerdo. el libro de José Pablo Feynman, cuando dice, che, en Uf. Escobar, ¿quién tenemos? A Patti,
¿Cómo lo vas a poner a Patti? Cuenta, narra Feynman en el libro. Y Néstor dice, y es que tenemos, y discutimos con él, lo conducimos claro. a Patti. O vos decís que no tiene que tener conducción Patti. Y creo que en el libro dice que le dice, ¿vos tenés alguno mejor? No, dice, Claro. bueno, no me rompa la Bueno, hueá. pero además fíjate cómo ese libro manifiesta esas dos visiones, más Claro. iluminada, vanguardia, más de izquierda, y una visión bien pragmática al peronismo, pero con convicción. Sí, ponele que, por eso, yo no creo que, considerando Néstor lo que hizo en Derechos Humanos en Argentina, no creo que haya rosqueado con Patti, pero el concepto, aparte, José Pablo era un genio, pero también le encantaba guitarrear. Sí, sí. Ahora, el concepto es espectacular, que Sí. es, cierro, discuto, me siento a discutir Sí, con sí. todo, y después veo. Es desplegamos el mapa, vemos lo que hay y operamos sobre la política real. Che, y después en ese posdualdismo inicio del kirchnerismo. Yo entiendo que la Paco Urondo surge en el 2005, ¿no? En una época donde ahora está todo el streaming, la comunicación, todos quieren ser comunicadores, pero en ese momento no sé si fue tomando volumen esa discusión. ¿Cómo fue? No el paso, porque no son contrapuestas, pero esto, che, una militancia bien de sociedad de fomento, de apoyo escolar, a empezar a pensar también en una agencia de noticias. Sí, nosotros, o sea, viste, uno en la militancia hay como, se parece a la familia, digamos, tenés, o el grupo de amigos grandes. Hay épocas de tu vida que estás más con alguna gente y después te vas acercando a otra, digamos, va cambiando según tus intereses en la vida, según las tareas que vos desplegás. No es el mismo rol de los amigos que el de tu novia, va cambiando todo ese proceso. En ese marco, nosotros, lo que pasó es que yo, cuando más o menos 2003-2004, termino la facultad, me recibo. El título mío es periodista, licenciado en comunicación social o periodista, puedo usar. Y digo, che, estudié esto, vamos a dar una mano en esto. Y hay un proceso de consolidación. No fue. El campo popular y su relación con Néstor Kirchner fue progresiva. No es que fue un abrazo de la noche a la mañana. Las organizaciones sociales fueron dialogando y se fueron acercando, y algunas nunca terminaron de acercarse. Hay fenómenos rarísimos. La CSC, por ejemplo, el PCR, quedaron afuera, pero por ejemplo hoy coordinan un montón con el kirchnerismo, con el axelismo. Entonces, Tumín y Patria Libre estuvo un tiempo y después se fue. No es lineal, no es que... No, y muchos valorizaban a Néstor post-Cristina. Hay mucho nestorismo, claro. Y hubo también un nestorismo, yo creo, que para mellar a Cristina, que fue un error. Pues yo creo que Randazzo también hizo algo de eso. Y también un cierto derrape de Levita en alguna época. Entonces, ahora, fue un proceso contradictorio y complejo, pero en ese marco ya estaban las discusiones en los años 90, cuando, sobre todo los europeos lo trabajaron mucho, a la cabeza de Ramonet, que era los partidos descafeinados de la centroizquierda europea, la socialdemocracia europea. Claro. ¿Por qué es derrotada? Una de las conclusiones era que los grandes medios le habían metido su agenda. Entonces, habían sido derrotadas porque al final terminaban siguiendo la agenda de los grandes medios, que era la misma que la de los partidos liberales. Entonces, a la postre, todos seguían lo mismo, uno con diferencias culturales. Uno a favor de los homosexuales y otro en contra, pero la agenda de apertura de mercado era la misma. Nosotros traíamos ese debate, remanija la Facu, y decimos, che, después de 2003, con la derrota de los dolarizadores, ganan los devaluadores, Clarín aparte de la alianza con Duhalde y con Néstor, todo eso en el mismo frente, cosa que se olvida muy rápido. En 2008, 2005 éramos aliados, 2008 estaba olvidadísimo. Entonces, nosotros decíamos, che, el problema lo vamos a tener no con la UCR que venía a sacar 1% en 2003. El problema lo vamos a tener con los medios de comunicación masivos, cuando giren, cuando te marquen su agenda, porque no los vas a derrotar electoralmente, no te van a enfrentar en tu territorio. No es que Clarín va a ser el partido de Clarín y vas a ganar. Te van a ganar en la agenda de la discusión. Y veníamos con esa agenda, bueno, éramos unos marginales totales, todo el mundo chupaba 2005. huevo. 2005. Y ahí, o sea, el año Y ahí que armamos la agencia para dar ese debate. Bien. Fin de 2004, principio de 2005. Con muchos amigos Levita en esa época. La cámpora ni existía. Entonces, ahí armamos esquema para dar esas discusiones. El espíritu de la agencia no era hacer Infobae, no era hacer una agencia de masas. Era un lugar que creo que con dificultad, hoy todavía lo seguimos manteniendo, que era un lugar de debate. Sí, y que era un lugar, claro, para pelear, para decir, che, esto está bien. Agrupación, justificamos todo, ya existen. Hay un montón. Bueno, nosotros lo que queremos es... Yo me acuerdo del diario Tiempo Argentino, hoy son los fenómenos, cooperativistas, mi máximo respeto. Pero en la época Spolky se lo llevaba a Naval Medina corregía la tapa y eso se Era hacía. el pasquín del kirchnerismo. Era el diario Irigoyen. Sí, sí. Bueno, similar a Página 12, digamos. Pero yo creo que peor, Página todavía en algún momento Sí. mantuvo cierta autonomía. En caso, había diarios que eran corregidos. Después decían, che, pero nadie lee nuestros diarios, la gente regorila. No, boludo, es que el diario es una mierda. Claro. Es el diario que deja contento a un funcionario, pero no a la gente. Porque, entre otras cosas, no sabe de comunicación. En todo este maremoto, con toda esa discusión mediática que nosotros traíamos a agenda, se da la crisis del campo. Que yo creo que al día de hoy
Perdón, ¿la agencia nació virtual ya o Sí, digital. hacía publicación gráfica? No, hubo épocas que sacamos diarios, por épocas estamos en radio, de hecho Claro, estamos sí, en sí. Madres y en La Patriada. Siempre entramos y salimos, pero el corazón siempre fue el portal. Ahí va. Perdón que Siempre te interrumpí, pero... Era un blog en el principio de los tiempos. Y, bueno, internet no lo permitía, podíamos hacer todo el periodismo, todas las que nosotros pensamos bien, mal, hacíamos ahí. Claro, como siempre, uno vas problematizando, vas tocando algunos cables, entonces vas teniendo algún tipo... Nadie nos quiere mucho, porque como siempre estamos problematizando, siempre estamos... Pero bueno, al final era, no sé, el rol del sindicalismo. Nosotros, a partir de 2011, empezamos a reivindicar a Rucci, que nos pareció siempre un actor relevante del peronismo, un pilar del pacto social, que es el corazón del modelo económico peronista, que este diálogo, esta alianza entre empresarios y trabajadores. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Estamos a 2025 y por suerte Aníbal Rucci es un tipo bondadoso y nos entiende, pero si no, sería parte de la agenda de los libertarios ya Rucci, ya Sí. en el delirio total. Como lo es su hija. Como lo es su hija. Pero su hija es ahí también porque no hubo una falta de política de contención que terminó ahí. Porque es recontra compañera Chabona. Sí, Pasa que sí. quedó ahí porque... Pasa algo similar en términos de defensa y los tipos que son más vinculados Bueno. a un nacionalismo vinculado a la defensa Igual. y demás, también se han ido todos. Y muchos hoy están con Milei. Claro. Ni hablar los más pibes. Pero ¿cómo no tener una política para el ejército? Nosotros que somos los peronistas. Claro, ¿Cómo no tener imaginate. una política sobre las policías también? Que nosotros somos peronistas. Bueno, eso también terminó en una deriva que es lo que yo creo que en su primera etapa Moreno denuncia acertadamente, que es el progresismo centrismo en que fue cayendo el peronismo, que ahora yo creo que estamos sobregirados en sentido contrario, porque no es que ahora lo que hay que hacer es antiprogresismo, pero sí es cierto que empezó a caer una cosa medio boluda de si hablas de seguridad sos facho. Si Claro. decís, para mí tenemos que tener un ejército que pueda defender fronteras, sos facho. Bueno, dale, boludo, o sea, no se puede discutir nada, hay cosas muy básicas constitutivas de la sociedad. Tampoco es lo que estás aboliendo, no me jodas, tampoco sos Costa Rica que abolió el ejército, entonces es Sí, todo de sí, pico. La bonaerense sigue funcionando, pero lo que estás haciendo es dejarla a su suerte. Claro. El caso del Ejército Nacional, bueno, lo No, y mismo. tampoco tenés discusión en torno al Ah. tema, porque vetaste el tema y no hay discusión, enriquecimiento después para las políticas públicas. Bueno, comunicación lo mismo, era Alianza con Klein, 2008, que dice la 125, que yo creo que todavía estamos marcados en ese lapso. Yo creo que la discusión está marcada aún hoy con la crisis de 2001 y la crisis de la 125. Y cuando se da la crisis, bueno, hay que resolver el problema de medios. Listo, perfecto, contratamos a Spolky. Era obvio que era un runfla. De hecho, era un runfla, pues ya había quebrado un banco. Pero bueno, dale, se podía hacer otras cosas, pero para eso había que habilitar un debate. ¿Cómo es esa relación? Te aprovecho a preguntártelo a vos que estás en la comunicación hace mucho tiempo. Capaz es una pregunta incómoda, pero esa relación, y agarrarlo para el lado donde quieras, entre política y comunicación. Pues es una relación compleja, porque por Sí, un lado vos tenés que periodismo, mantener una determinada línea, digamos, no quiero decir independiente, pero sí una determinada línea que abra debates, por lo menos si uno se para desde el lugar militante. Pero después también es cierto que muchos de esos debates en el transcurso de uno hace política son con gente que uno empieza a tener relaciones personales. ¿Cómo transitaron toda esa relación durante el kirchnerismo? Veían que crecían los diarios que tenían la pauta del kirchnerismo. Es difícil, hay algo. Lo que pasa es que ahí eso nos lleva a una discusión de qué es militar, digamos, qué es ser militante y qué. Cuando ustedes eligieron militar, ¿por qué eligieron militar? Para transformar la patria. Creen en la transformación, digamos, participar en algo más grande, más trascendental. Y que podés cambiar algo de lo que ves Sí, en sí, la calle, sí. ves chicos pidiendo. Bueno, yo creo que eso no hay que perderlo nunca, digamos. Ese niño interior militante que uno tiene, van pasando los años, obviamente uno tenés presiones, te peleás, qué sé yo. Yo tengo la poderosa sospecha que si yo me hubiera quedado dentro de la cámpora haciendo Saludos 1 y 2, hubiera terminado siendo, si empecé en 2005, el diputado provincial, qué sé yo, no sé. Hubiera estado buenísimo ser diputado, sí, obvio, pero digo, tampoco es que el premio es tan grande y era obvio que si nosotros no damos esas discusiones, nosotros, y con la esperanza de encender la pradera, de que otros, los más importantes que nosotros la tomen, en algunos casos esas discusiones fueron tomadas, porque lo que te decía el caso de Rucci, Aníbal Rucci, funcionario de la provincia de Buenos Aires, porque en algún momento nosotros militamos eso. No nos lo debe, pero sí es cierto que hubo agendas que había que sostener y Claro. que permitieron eso, digamos. Si hubiéramos tenido una alianza inteligente con los sindicatos, Hugo Moyano nunca hubiera roto con nosotros y otro hubiera sido la historia. Bueno, se eligió a de Mendiguren, lo mencionabas vos recién, en contra de Moyano. Está todo bien con el Vasco, pero bueno, deriva total. Entonces,
Bueno, es complejo, también son decisiones de vida, qué sé yo. No sé, no todos podemos ser presidentes. Entonces, si no todos vamos a ser presidentes, no sé si tiene sentido estar todo el tiempo claudicando los valores Claro. por un bizcochito más. ¿Entendés? Y igual, ¿cuánto es la ventaja? Sí, y sí. también he visto mucho que fueron diputados provinciales y hoy no existe más, ¿eh? Sí, sí. Ah. O sea, hoy, mañana, el día de mañana, cuando mi hijo milite, le faltan 5 o 6 años, le van a preguntar por su viejo. Yo creo que van a decir, bueno, puede estar equivocado, pero era un buen tipo, digamos, un chabón que militaba, que creía. ¿Cómo ves el surgimiento, como lo hablamos en el programa pasado, con respecto a las redes sociales y demás? ¿Cómo, y conviviendo vos con la comunicación, de esta emergencia de polarizaciones, de individualizaciones tan profundas, de tribus tan fragmentadas, que se observa mucho en la comunicación, en las redes, para con una política que tiene que intentar construir una nueva mayoría, digamos? Y si tiene que ver con eso, algo con eso, la emergencia también de proyectos militantes que no solamente se ubica en una básica, sino también quizá en esto, en hacer un programa o vos con tu página. La pregunta está buenísima. Y que encuentre solución, que la publique. Sí, porque sí, no, es digo, el corazón del problema. Para conversarlo, sí, Justo, sí. no sé si lo vieron, sacó Feli ahora un mini documental sobre la fragmentación en el mundo del trabajo, ¿no? Los RAPI, el trabajo formal. Sacamos una nota del aluvión haciendo una crítica del documental. Bueno, él ya lo tiro disparador, si que nos metemos con el documental, pero lo uso como disparador para decir, che, ¿cuál es para mí el problema de ese documental? Que estaba bien, es un intento, un poco para intro, ¿no? Para dummies, pero está bien, digamos, es una introducción a la discusión. Para damis que son los dirigentes políticos que estaban ahí, que no saben lo que es laburar hace 20 años. Sí. Vale, lo acepto, pero digo, lo intentó, a favor de Felia que lo intentó, Sí, y lo armó, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Yo decía, che, la conclusión, ¿cuál es de todo esto? Y bueno, sí, estamos en un mundo fragmentado, entre que el trabajo está fragmentado, es decir, las condiciones materiales, y la producción de contenido, de simbólica, está fragmentada, las redes sociales. Bueno, listo, imposible resintetizar. Entonces, Claro. renunciamos a la resintetización. No, bueno, son pollo. Ay, perfecto. ¿Cuál es? Esto también lo discutíamos a fines de los 90. ¿Cuál es la política del Estado de Israel para con sus vecinos? Romperlos, no conquistarlos. Bueno, ¿por qué? Porque no te jode nadie. Después viví en un mundo donde todo está fragmentado, ¿no? Claro. Sí, suerte con eso. La guerra es el Sí, que queda sí, dentro sí. del país. Pero bueno, yo creo que hay algo ahí que está pasando que es de ese tipo, que es, hay un nivel de fragmentación social, el riesgo que nosotros renunciemos a la posibilidad de resintetizar. Es complejo, lo de la boleta única es compleja, bueno, Sí, pues sos santafesino, profundiza. es problemático. Ahora, me parece que en el corazón del debate que se está dando hoy entre quienes se sienten más representados por Cristina y quienes se sienten más representados por Axel Kicillof, está ese debate, cómo se construye un trasvasamiento, cómo alguien que pueda sintetizar el conjunto del campo popular pueda encabezarlo y continuar en el futuro con eso. Y no quede siendo... ¿qué pasa con los mitos? Los mitos pueden ser... esto es Lukács, un autor... Sí, sí, George Lucas, húngaro. Marxista. George Lucas es el de... No, George Lucas no, ¿cómo se llama? Es Lukács en realidad. Lukács. Sí. El punto es, un mito puede ser movilizador o inmovilizador. Entonces, Evita puede funcionar como en los años 90, el sello del partido que mataba al país, o puede ser la bandera montonera de los años 70. Bueno, yo creo que hay algo en torno a Cristina que está discutiéndose en términos de Lukács, es si Cristina es movilización, transformación, ir para adelante, construir la nueva fuerza, o si Cristina es el pasado y es acompañar a que nadie toque los 12 años sagrados, 2013-2015, y bueno, esa Argentina maravillosa o bastante mejor que vivimos en relación a lo que vivimos hoy, ya no puede ser nunca más recuperado. Entonces, eso es lo que se está discutiendo hoy para mí. Sí, sí, hay una motorización, un poco lo hablábamos en el Pero en programa términos de pasado. resintetizar, de lo que la pregunta que vos traías. Sí, tal cual. Motorización desde la nostalgia, ¿no? En algún punto que uno no avisora esperanza o una cuestión de futuro. Que Claro. además Milei lo planteó muy bien. Digo, Milei no solo es algo rupturista, novedoso, sino que es un tipo que constantemente estaba planteando en términos de futuro. Bueno, ¿cuál iba a ser el futuro para la Argentina? Y eso me parece que es clave. Yo creo que ahí también la figura del enemigo juega, porque Milei con la adopción de la idea de casta logró sintetizar, pero en contra de algo. Que no es la idea, porque digo, el peronismo siempre tuvo identidad propia y nuestro pueblo, digo, al ser tan rico tenemos para construir en conjunto. Pero digo, también es importante generar una identidad a partir de un enemigo claro. Y lo que yo noto es que el peronismo no tiene enemigo. Milei, digo, él decía casta, en realidad, obviamente es falso, pero digo, pensémoslo en términos simbólicos. Peronismo no solo no tiene enemigo o no avisora a un enemigo en términos materiales, porque después cuando llega a gobernar, o al menos en el último tiempo, no hace nada, sino que tampoco lo tiene en términos simbólicos. Yo no sé si comparte enemigo
Culfa con Grabois o Cristina con Gildo Infran. Digo, hay una falta de unidad de concepción que también te genera ese compartimentos estanco en algún punto, ¿no? Nuestra potencia y nuestro límite como peronistas es que esa resintetización, lo que sintetiza la heterogeneidad, la fragmentación, que siempre existió en el peronismo, es el liderazgo. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos que, y por eso yo digo que el corazón del debate, de lo que está entre Cristina y Axel, es eso, que es, nosotros lo que tenemos que volver a construir es un liderazgo que resintetice entre todo lo que es el campo popular argentino, de los pibes que hacen rapi, los trabajadores formales de Desmata, los estatales, bueno, todo eso tiene que estar resintetizo, y después, además en sus cosmovisiones personales, que puede ser muchas más todavía. Qué laburito, ¿no? Pero es un liderazgo, no se hace sin liderazgo, no es que Grabois se van a sentar en una mesa con Guado Pedro y se van a poner de acuerdo, no funciona así, alguien tiene que mandar, hay que construir el líder. De hecho, el sobredimensionamiento de todo lo que pasó con la interna del partido, eso es querer buscar soluciones donde no están, me parece que lo charlábamos en el programa anterior, esta idea del 17 de octubre, el subsuelo de la patria, que se levanta, que rompe, que se subleva, ahora... Eso venía trabajado, no es que de la nada el pueblo explotado se subleva. Hoy tenemos un pueblo en términos materiales está mucho más golpeado, creo yo, que pre-45 porque está desordenado, está roto, está fragmentado. Y no digo que pre-45 se viviera bien, pero el trabajo era un ordenador social, las grandes fábricas. Hoy estamos todos encerrados, atomizados por el celular, mal conectados, porque estamos conectados pero no. Y volver a hacer todo ese proceso para generar una sublevación y por lo tanto un liderazgo es muy complejo. Y me parece que ahí la discusión comunicacional cobra todo un rol importante, ¿no? Porque podés interpelar algo que la política tradicional dejó de interpelar hace ya mucho tiempo. Yo cito una compañera, Lucía Bono, dice una cosa que para mí es espectacular, que es, en los 90 nosotros, el under, y donde se fue germinando la discusión política y fuimos entrando muchos, fue en la música y el rock. Quizás hoy sean los streamers. Quizás sea en esta discusión, en estos debates, donde hoy ponemos nuestra energía a ver cómo se construye algo nuevo. Sí, y están emergiendo espacios novedosos que permiten discutir también entre personas que no piensan igual. Y me parece que eso tiene un valor. En un momento más, necesitas, ¿no? Donde para la política... para que la gente te mire, para generar flujo de visitas. Sí, sin duda, pero además en una lógica donde el peronismo y el sistema político en general se ha vuelto tan endogámico, donde se habla solo de ellos mismos. Un cagón. Y además, cagón, no generar una articulación con alguien que piensa distinto. Porque en última instancia, vos cuando tenés que conducir al pueblo, generar un proceso transformador, tenés que ir sobre un pueblo que es heterogéneo y complejo y que muchos no piensan como vos. Bueno, ahí está el desafío. Vos no podés mantener irreductiblemente todas tus banderas intocables. En esto que Néstor le decía, che. Pero ¿cuál es el chiste de conducir gente que piensa como vos? Si no, ya habríamos hecho toda la revolución. El problema es conducir gente que piensa distinto a vos. Pero no hay una voluntad, me parece. Y aún así encontrar el puño del colchón, ¿no? En toda esa heterogeneidad. Che, bueno, nos quedamos sin tiempo. Qué manija, por lo menos. Sí, no, olvídate. Nada, yo quería decir dos cosas. La primera, ahí busqué, era George Lukács. No era George, que es el... no, digo... Es una trampa que es la historia para... Sí, para mí visibilizar, ¿no? El rol que jugó la agencia, porque hoy lo charlábamos con Pablo para los que militábamos, ¿no? Más... no silvestremente, yo tenía militancia orgánica en 2015-2016, pero no estábamos muy aceitados en las discusiones los militantes kirchneristas. Y la agencia fue todo un faro en términos de decir, che, me meto a la agencia y veo la discusión. Que la discusión a veces aparecía más de cancha. Yo me acuerdo cuando fue la ruptura de Levita con Cristina, era una discusión casi de cancha, claro. Tipo de, che, nos vemos y nos cagamos a trompada con hincha de Boca y River sin capacidad de formular el porqué. Y yo me acuerdo que era, bueno, entro a la agencia y leo a un militante de Levita explicar el porqué, con lo que yo no estaba de acuerdo. Che, y yo quiero explicar mi porqué, digo. Y la agencia tuvo un rol en ese momento. Ahora hay un montón de streaming, de medios alternativos. Pero en ese momento, 2015-2016, fue clave el rol para mantener abierta una discusión. Además, entre un montón de militantes que no nos habíamos criado con las discusiones muy abiertas. Porque, digo, también los que venimos al kirchnerismo sabemos eso. Entonces, nada, por un lado, agradecer a vos y a todos los compañeros. Porque sabemos que fue un proceso complejo y en el cual se demostró lo valeroso, lo valioso de hacer construcciones sin la plata del Estado. Que no es que sin la plata del Estado, pero no sobrevivir a base del respirador artificial de la pauta estatal. Que todos esos proyectos, cuando perdés el gobierno...
lo vimos en las organizaciones políticas. Yo me acuerdo que Unión Organizada éramos 20 organizaciones y perdimos el gobierno y quedaron 4. Y las que quedaran estaban todas en decrecida, menos la que estaba yo, que no habíamos visto un cargo, pero ni pasar por la puerta, entonces crecimos. Pero nada, agradecerte por eso, agradecerte por venir y bueno, nos estaremos juntando y Sí, discutiendo. sigamos haciendo estos crossovers. Sí, sin duda. Agus estuvo en Gelatina, sigamos haciendo Sí, crossovers, sigamos pensando. es importante debatir y discutir y la contención entre los compañeros es clave en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas y bueno, gracias a usted por recuerden a la gente que está mirando el programa, suscribirse al canal de La Gran Estafa, seguir las redes sociales y por supuesto también seguir a Cancha Rayada Oc, tanto en Instagram como en TikTok. Los esperamos ahí. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y a la agencia Pacurondo también. Bueno, por supuesto. Sí, síganos, nosotros también. Por supuesto, la agencia Arroba Paco Paco Rondo, Rondo. que tiene programa en Gelatina además y en demás espacios. Así que bueno, nos encontramos el jueves que viene. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. En la llanura de una batalla, San Martín con gran valor, soldados en la raya defendiendo con ardor. El cielo rugía con fuego, las banderas ondeaban, en cancha rayada el duelo, las almas se enfrentaban. La patria existe y triunfará, no hay fuerza que la pueda parar. Con coraje en el alma y fe sin dudar, nuestra tierra siempre vencerá. En medio del caos y el miedo, San Martín firme estaba allí, con su espada y su credo, peleando hasta el fin. Cayeron muchos compañeros, pero el espíritu no murió. La libertad en sus senderos con sangre se forjó. La patria existe y triunfará, no hay fuerza que la pueda parar. Con coraje en el alma y fe sin dudar, nuestra tierra siempre vencerá. En medio del caos y el miedo, San Martín firme estaba allí, con su espada y su credo, peleando hasta el fin. Cayeron muchos compañeros, pero el espíritu no murió. La libertad en sus senderos con sangre se forjó. La patria existe y triunfará,